Mi padre dio su alma para salvar a mi hermana en Jalisco. Hola Pepe, me gustan mucho tus videos. Mi nombre es Mariana y te mando un saludo desde un pueblito ubicado en Tepatitlán, Jalisco. Quiero contarte la historia de mi hermana y de cómo el amor de nuestros padres siempre fue nuestra más grande fortaleza. Todo comenzó cuando mi hermana menor, en medio de su curiosidad y la imprudencia de la adolescencia, decidió jugar con una ouija en su escuela secundaria. Lo peor es que no fue una, sino muchas veces. Sentir las presencias de lo que sea que habían dejado entrar parecía una broma para ella y sus compañeros. Además de que se burlaban de la situación, no dejaban de jugar. De pronto, un día de la nada, uno de sus compañeros dejó de ir a la escuela. Lo único que le decían es que no despertaba y estaba en el hospital. Los doctores no lograban saber qué tenía. A pesar de esta situación y en su estupidez, ni mi hermana ni sus amigos dejaron de jugar a la ouija. Por alguna razón, no lo relacionaron con lo de su amigo. Lo que comenzó como un juego inofensivo, pronto se convirtió en una pesadilla, ya que un demonio se apoderó de ella. Muchas veces se salía de la casa en las noches y no se daba cuenta, o había cosas que no recordaba. Eran cosas básicas como el desayuno, o si se bañaba, de rato se volvía a meter porque decía que no se había bañado. Aunque le decíamos que ya lo había hecho, nos decía que no y se volvía a meter. En ese tiempo, mi papá nos llevaba a la escuela y algunas veces ella se quedaba viendo a la nada y reaccionaba preguntando exaltada, ¿dónde estoy? ¿A dónde vamos? Yo al principio solo le decía, cálmate, vamos a la escuela. Al principio pensábamos que quizás se andaba metiendo cosas, sustancias y eso. Hasta la acusé con mis padres de cómo estaba reaccionando y que eso no era normal. Mis padres eran muy relajados, pero aún así le hicieron pruebas y en todo salió limpia. Pero aún así no dejaba de tener sus episodios. Mi madre dijo que la tenían que atender y la llevaron con un psicólogo, ya que seguía actuando de una manera muy extraña. Yo creo que llevaba como unos 3 meses yendo con la psicóloga y para ese momento ya se le notaba más tranquila y relajada, pero para nuestra mala suerte, otra vez volvió a jugar a la ouija con sus amigos y nuevamente lo hacían con frecuencia. A los pocos días, mi hermana comenzó a despertar con y moretones. Por momentos, mis padres pensaban que andaba de agresiva en la escuela y no se daban cuenta, pero seguía con sus episodios de olvidar las cosas, de salirse de la casa. Incluso al vivir en un pequeño pueblo, varias personas llegaron a llamar a mi padre por las noches para decirle que mi hermana estaba en alguna calle o en algún lugar. Fue una temporada horrible. Las cosas continuaron así hasta que una noche mi padre le dijo, no me siento bien haciendo lo que estoy por hacer, pero vamos a tener que amarte. Mi hermana aceptó y todo, pero entrando a las 3 de la mañana nos despertó un sonido parecido a un rugido proveniente de su habitación. Yo me quedé en mi cama, pensando si eso que había escuchado era real. Luego una voz grave dijo, suéltenme o me la llevo. Me dio tanto miedo, pero escuché que la puerta del cuarto de mis papás se abrió y me animé a salir también. Recuerdo que vi a mis padres en el pasillo y solo nos miramos confundidos. De pronto, la puerta del cuarto de mi hermana se abrió lentamente para luego cerrarse de un azotón. Mis padres corrieron rápido hacia el cuarto de mi hermana. Lo que estoy por decir, sé que mucha gente podría pensar que lo estoy inventando, pero te aseguro que así fue. Mi hermana estaba flotando acostada. En ese momento tuve tanto miedo que me quedé en shock. No pude decir nada. Mi papá en cuanto la vio la bajó lentamente y cuando le acomodaba la almohada, mi hermana habló con una voz gutural y ronca diciendo, me la voy a llevar. El pánico se apoderó de la familia, no sabíamos qué hacer. Solo nos pusimos a rezar hasta que se tranquilizó y por fin se quedó dormida, pero mis padres estuvieron cuidándola durante toda la noche. Creímos que quizás solo había sido algún episodio de estrés o algo así, pero esta situación se repitió por varios días más. Mis padres ya no sabían qué hacer, así que platicaron con ella, y en ese momento mi hermana les confesó que había estado jugando a la ouija con sus amigos. Para ese momento, nosotros no creíamos en las cosas paranormales, así que llevaron a mi hermana con varios doctores, pero todos le decían que no tenía nada.
Incluso la llevaron con un psiquiatra, y a pesar de que le dio medicamento, mi hermana seguía teniendo estos episodios. Al verla deteriorándose ante nuestros ojos y a pesar de todos nuestros esfuerzos por ayudarla, los métodos convencionales no parecían surtir efecto. Desesperados nos acercamos a la iglesia y al sacerdote, a donde nos mandaron en busca de una solución, pero incluso él se encontraba impotente ante la oscuridad que había tomado el alma de mi hermana. Los días se nos hacían eternos, se le hicieron estudios médicos y nada. Todo lo que le hacían en la iglesia tampoco nos daba mejorías. Mi mamá, en un acto de desesperación, le preguntó a mi hermana: ¿verdad que jugaste con esa tabla después de tu primer episodio? ¿Verdad que te valió madres que te dijéramos que eso no traía nada bueno? Mírate ahora. Y se fue a su cuarto a llorar, ya que eso era cierto. Hablando con los sacerdotes, le dijeron que si mi hermana empeoraba o no lograban exorcizarla, su alma se iría al infierno, pues se iría con aquel demonio que la poseía. Para ese momento, mi hermana ya estaba muy delgada, no quería comer, no aceptaba nada, estaba llena de moretones y marcas que no sabíamos de dónde provenían. En un acto desgarrador de amor y sacrificio, mi padre, abrumado por la culpa y la angustia, se ofreció a sí mismo en lugar de mi hermana. Una noche que estaba con ella, acompañándola para que se pudiera dormir, con lágrimas en los ojos, le suplicó al demonio que tomara su alma en lugar de la de mi hermana, demostrando hasta qué punto estaba dispuesto a llegar por amor. Recuerdo que comenzó a insultar al demonio diciendo: te reto, ¿se te hace fácil ponerte con una niñita? A ver, ven por mi alma, deja su cuerpo y entra al mío. Mi madre y yo llorábamos, le decíamos que no dijera eso, que lo que buscábamos era sacarle eso a mi hermana, que él no retara a esas cosas, pero de forma inesperada parecía que el demonio aceptó la oferta de mi padre y se apoderó de su cuerpo. Eso fue horrible para mi familia, ya que los exorcismos continuaron, pero ahora con mi padre. A pesar de eso, mi padre, cuando estaba bien, nos decía que nos amaba y que daría todo por su familia, que no permitiría que nada, ni en este mundo ni en otro, nos pusieran en peligro. Desgraciadamente, mi padre en menos de 5 días se consumió. Como 3 días seguidos fueron algunos sacerdotes a verlo. Era horrible escuchar una voz grave salir de él, burlándose de los sacerdotes y desafiando a quienes intentaban expulsarlos. A pesar de los esfuerzos del sacerdote y de su gente de exorcismos, no pudieron liberar a mi padre de la posesión demoníaca, y finalmente sucumbió con el mal dentro de él y partió de este mundo. Mi hermana, destrozada por la pérdida de mi padre y cargando con el peso de la culpa, no se perdonaba lo que había hecho, ya que decía que mi padre, al cambiar su alma por la suya, se había condenado al infierno eterno. Incluso yo la culpé durante mucho tiempo y me alejé de ella. Con el pasar del tiempo sané y me di cuenta de que era mi dolor el que hablaba por mí. Aparte, mi padre dio su vida y su alma porque estuviéramos bien. Él no hubiera querido que estuviéramos separadas. Tiempo después, en una visita a la iglesia, en la que mi madre le pidió a mi hermana que fuera a confesarse, el sacerdote le aseguró que el sacrificio de mi padre fue un acto de amor inquebrantable y que su alma estaría a salvo en el paraíso, ofreciéndole un poco de consuelo en medio de la oscuridad que la rodeaba. Nos dolió mucho la pérdida de mi padre por tonterías que cometemos en el pasado. Me gusta contar esta historia porque así he ayudado a muchos conocidos para que no cometan los mismos errores. Es importante que sepan que aunque no hayan visto o vivido algo paranormal, no significa que no exista.